hablemos de, como tal, sus 4 años fueron de licenciatura. ¿Cómo se le hicieron esos 4 años? ¿Qué fue? Uy, el primer año fue el más pesado porque era la adaptación. Yo les cuento, yo nací en Loma Bonita, en la zona de la cuenca del Papaloapan. Ahí estudié hasta los 12 años, que fue la secundaria, el primer año de secundaria. De ahí, por cuestiones laborales, precisamente de que mi papá estuvo en formación para auxiliar, se tuvo que ir a Chiapas, específicamente a Arriaga, Chiapas. Entonces nos tuvimos que mudar hasta ese lugar. Y ahí fue cuando pues todo eso generó pues la movilidad y el traslado, pues prácticamente que tuviéramos que buscar una forma de desarrollarnos, ¿no? De ahí estudié secundaria, preparatoria, conocí la licenciatura, me enteré o estuve investigando con respecto a las convocatorias de dónde estaba la carrera. Encontré que estaba en la capital, Tuxtla Gutiérrez, y aquí en la ciudad de Oaxaca. Aquí tengo familia, ¿no? La familia por parte de mi papá, de mi mamá. Entonces dije, pues vamos a experimentar en Oaxaca, porque en Chiapas todavía falta un año para que se abra la carrera. Entonces dije yo, pues me voy a Oaxaca, no pasa nada. Entonces el primer año de adaptación de una persona que está en un lugar pues muy pequeño a una ciudad, pues sí fue así el boom, ¿no? ¿Cómo me muevo? ¿A dónde voy? ¿Cómo me traslado aquí? ¿El autobús qué dice? ¿A dónde va? No sé dónde es. Entonces todo eso sí fue complicada la adaptación básicamente, ¿no? Y el hecho también de ya estar yo solo viviendo acá, entonces sí fue así como de, híjole, pues yo creo que me regreso, ¿no? Dije, pues este año voy a estar aquí, probar, y si no me gusta, me regreso. Entonces el primer año fue así como que muy tranquilo, muy relajado. Me fue gustando la cultura aquí en Oaxaca, me fue gustando cómo se fue dando la relación también con los maestros, y eso generó que ese primer año, de ser lo más complicado, pasara a ser como que más agradable. Entonces el segundo año ya fue así como de, no, yo de aquí me quedo y aquí ya no me muevo. Entonces el segundo año fue así muy como de interacción más con mis compañeros. Ya hasta el tercer año, bueno, la mitad de ese segundo año fue cuando yo dije, no, me tengo que aplicar. Ya al principio, debo reconocer, no era así como una persona que se dedicara mucho a estudiar o a leer, sino que era más de, pues sí, mi tarea, ya la hice y adiós. Pero ya después ahí vino la toma de conciencia, ¿no? De que estás en un lugar, estás gastando dinero, estás pagando esto, pues tienes que aprovecharlo, ¿no? Y ahí fue donde vino la conversión y dije yo, no, voy a ponerme a estudiar. Entonces empecé a ser un poco más estricto en esa parte desde el segundo año y medio, que fue el tercer semestre. De ahí vinieron prácticas y dije, no, aquí sí me van a tundir con todo si no estudio. Entonces empecé a aplicarme, y de ahí en fuera de ese tercer semestre en adelante fue muy bonito porque me empecé a enamorar más de la licenciatura, más de la carrera. Tuve maestros que te exigían mucho y te presionaban para llegar a ese punto, y eso lo agradezco porque eso fue lo que generó también un poco más de dedicación, ¿no? A veces necesitamos que nos estén picando un poquito para que nos apliquemos, y en ese tiempo a mí me ayudó bastante porque me apliqué y fue como que wow, me gusta, ¿no? Y debo reconocer, al principio mi atención o lo que más me gustaba eran los pacientes pediátricos. Yo era, ay, niños, aquí, estimulación temprana y todo esto, era lo que más me gustaba. Pero pues bueno, ya en el camino vas conociendo otras áreas y vas desarrollándote mejor, vas viendo, no, es que esta área me gustó mucho, o esta clase y le puse más empeño, o aquí me fue muy bien, aquí no me fue tan bien, pues bueno, tengo que aplicarme para la otra, ¿no? Como creo que a todos nos pasa, ¿no? Que Sí. la riegas tantito y dices, no, pues tengo que recomponer porque si no me va mal. Creo que resumió la historia, ¿no? Sí. No, en serio, me pasó algo similar porque pues como en los primeros semestres igual iba así como bien tranquilo, entregaba las tareas, pero ya como hasta cuarto donde ya veía como que sí tenía que ponerle empeño. Y también como dices, algo interesante es que conforme vas avanzando en la carrera te das cuenta de las áreas, que te gusta, que no te gusta, o en qué área también no eres bueno, ¿no? Porque también hay que reconocer que en ciertas áreas no, simplemente no se nos da.
Siempre también comentamos eso de la vida del foráneo, ¿no? En los Exacto, primeros años, como que ¿no? a veces se dificulta. Y más si vienes, como dices, de una comunidad o de un pueblo, pues llegar a la ciudad, pues un poquito complicado. En el caso de Fer, no, porque ya vivías acá, ¿no? Sí, yo ya vivía acá. Bueno, se me hizo prácticamente normal como ir al bachillerato, a la secundaria, o sea, en ese aspecto del transporte o de tener una casa con familiares, porque me imagino, y algunos invitados anteriores nos han dicho que esa vida también de foráneo influyó mucho en su proceso, en su desarrollo como licenciados, porque también tuvieron que volverse Te haces responsable, ¿no? independiente, Exacto. responsable, aparte de ser responsable en la licenciatura, también con tu vida personal. Sí. ¿Y qué Entonces, tal? ¿Se le hizo difícil vivir así solo? No, básicamente desde pequeño siempre hubo esa parte en la que mis papás eran como, no, tienes que aprender a planchar tu ropa, tienes que aprender por lo menos a prepararte un desayuno sencillo, tienes que aprender a hacer esto, a cómo resolver tus pendientes, a cómo hacerte cargo, ¿no? Entonces siempre hubo como esa parte de que ya estaba yo preparado, ya era como, si te vas, pues bueno, ya sabes hacer esto, ya sabes sobrevivir, ándale, ¿no?